Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Podemos hacer una prueba de sonido con Liliana, que me dicen que no. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién está hablando? ¿Liliana? Está hablando la doctora Edith. Hola, Eddie. En la unidad de atención integral a conductas adictivas WAICA, nosotros vamos a hacer una presentación de grupo. Como la idea es que se conozca cuáles son los procesos que se hacen dentro del servicio de WAICA, digamos que mejor que cada uno de los miembros del equipo pueda explicar su función en el programa. Doctora, Entonces, qué pena, le interrumpo, hágame el favor y amplíe la presentación, que quede en presentación. Abajo a la derecha, presentación completa. ya un minuto. Aquí es que no sé. Aquí en este. Sí, en el que tenga el PowerPoint, abajo a la derecha. Abajo en el PowerPoint, abajo a la derecha, da la opción de varios cuadritos y una pantalla. Desde el principio dice ahí. Es lo que dice desde el principio, un ojo de archivo. Para poder apreciar mejor. Ahí. Esa. Ahí. Perfecto. Ya, disculpe, ya voy a cerrar mi micrófono. Entonces les decía que cada uno de los miembros del equipo terapéutico va a tener la oportunidad de explicarles qué se hace en el programa. Entonces vamos a hacer como una muy breve introducción donde hablamos del problema de abuso o dependencia de sustancias. Es aceptado hoy como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Y como enfermedad cumple dos criterios fundamentales, ¿no es cierto? Uno de que es un evento que obliga a las personas a buscar ayuda médica, y el otro que pues tiene unas características de cambios fisiológicos en el organismo, algunos todavía de naturaleza desconocida, ¿no es cierto? Hay unos cambios genéticos, unos cambios biológicos, hay cambios anatómicos. Hoy está visto que la neurobiología se ve comprometida, pero todavía hay mucho por aprender en términos de adicciones. En cuanto al problema, pues sabemos que es un problema que ocurre en los dos sexos. Antes se pensaba más que era una patología que tenía mayor prevalencia en el sexo masculino. Hoy se sabe que en el sexo femenino está en abundancia, se presenta en ambos sexos, en todos los grupos raciales, socioeconómicos, geográficos. No podemos decir que es que en este sitio consumen más. A veces la gente piensa que de pronto en determinado estrato socioeconómico realmente se presenta en todos los niveles. Y es importante saber que el diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad mental, ¿sí? El diagnóstico de los trastornos mentales, siempre debe considerar la posibilidad de una intoxicación, es decir, que el paciente esté bajo efecto de las sustancias psicoactivas, que tenga, simplemente haya tenido un consumo o que tenga una sobredosis o que esté de pronto en un síndrome de abstinencia. Siempre es importante, y para ahora que estamos, digamos, el equipo en general, es importante que tengamos claro que cuando un paciente tiene antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, debemos posponer el diagnóstico psiquiátrico. Las sustancias psicoactivas pueden simular cualquier cuadro de depresión, de ansiedad, pueden hacer psicosis. Entonces es importante poner el diagnóstico presuntivo, ¿no es cierto? Interrogarlo. No es necesario hacer un diagnóstico en una primera consulta, hay que interrogarlo y siempre tener en cuenta que si el paciente consume, es importante tener el diagnóstico o de abuso o de dependencia para saber cómo se va a comportar. En consumo activo y en desintoxicación, se nos pueden presentar muchos falsos positivos de cualquier otra patología mental. Hasta que no resolvamos el problema del consumo, es mejor dejar interrogado cualquier otro tipo de diagnóstico porque uno se lleva sorpresas. A veces uno piensa que el paciente psicótico tiene una esquizofrenia o se ve que se abusa a veces en el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, y resulta que cuando los pacientes hacen su proceso de rehabilitación y se desintoxican,
resulta que eran cambios de conducta, de comportamiento y alteraciones que se habían presentado más por el consumo de sustancias que por un diagnóstico de base de trastorno afectivo bipolar. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. Las sustancias más frecuentes, pues el alcohol, la marihuana, la cocaína, en nuestro medio el bazuco. Y el consumo, tener en cuenta el consumo activo, no solamente tiene incidencia en la salud mental en la salud del individuo, sino que también tiene un impacto psicosocial. Y podríamos decir que el impacto más grande que tiene esta enfermedad quizás es a nivel psicosocial. La persona que está en consumo activo tiene básicamente una historia de pérdidas. Pierde su familia, pierde su trabajo, invierte la escala de valores, termina moviéndose en la ilegalidad porque finalmente el consumo de sustancias lo lleva a excluirse socialmente y el paciente queda reducido a conseguir y a consumir la sustancia. Hay unos factores que están asociados, todos conocemos los factores predisponentes, que pueden ser los trastornos de conducta en los niños, ¿no es cierto? Los trastornos de personalidad, es muy frecuente ver que cursan con consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el antisocial. Los hijos de personas, ¿sí?, que tienen uso de sustancias psicoactivas, pues también tienen una predisposición a desarrollar estos trastornos. Otros factores puede ser la curiosidad, la presión de grupo, por eso siempre les decimos, sobre todo en los adolescentes, antes se pensaba que los factores eran los problemas, la persona que tenía depresión, hoy se ha visto que los jóvenes por identificación con grupo, con amigos, entonces terminan probando. Y muchas veces las campañas que eran un poco digamos, amarillistas, es muy grave este tema de adicción. De pronto clasificaban, entonces decían, el consumo hay en todo lado, todo el mundo consume todo, y realmente no es cierto que sea todo el mundo el que consume, es un número alto, aproximadamente el 4% de la población, pero ese 4% ni es todo el mundo ni es la mayoría, es un número importante que de 100, 4 lo hagan, pero se estaba dando la idea de que era todo el mundo y eso despertó el interés de los jóvenes, especialmente, como ven ahí, curiosidad y presión de grupo para compartir experiencias de consumo. Digamos que tuvo el impacto equivocado. Si todo el mundo lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Si todo el mundo lo hace, yo también lo quisiera hacer. Entonces, cuando hacemos campañas de prevención, debemos darles la justa medida y hablar un poco más bien de lo que es la enfermedad para que sepan que el primer consumo es un riesgo grande. Factores de riesgo, pues entonces sabíamos que, bueno, hemos dicho que engloba lo psicosocial, ¿no es cierto? La famosa triada huésped, agente y ambiente, ¿no es cierto? El ambiente, pues, que tenga el huésped y el agente, como se vaya moviendo esa triada, pues tiene una interacción importante y esos factores dentro de esos están reconocidos la herencia, ¿no es cierto? Un componente genético, una predisposición genética, los trastornos, los desórdenes de atención, las pocas oportunidades de estudio, trabajo, el medio ambiente y demás. Para poder hacer tratamiento de rehabilitación se necesita hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, pues es el diagnóstico que generalmente usamos en el CIE-10, ¿no es cierto? Donde nos hablan de un tiempo aproximado de 12 meses, donde el paciente gasta más tiempo en consumir del tiempo que había pensado hacerlo, donde demora el paciente recuperándose también del consumo de la sustancia más que del tiempo que había pensado. El uso de la sustancia es excesivo y de pronto ya ha hecho un intento por reducirlo, controlarlo y el paciente ha sido incapaz. El sujeto tiene síntomas de intoxicación o abstinencia cuando está en baja las cantidades porque tiene que realizar alguna labor de su trabajo, de estudio, se abandonan las situaciones sociales, se tienen diferentes problemas laborales, ¿no es cierto? Con el uso abundante y prolongado de la sustancia, entonces tienen problemas físicos, psicológicos, sociales y se van incrementando con el uso de la sustancia, pero tienen una incapacidad los individuos para
para pararlos. Está también el componente de abstinencia, ¿no es cierto? Que es que empieza a presentar el paciente cuando reduce o cuando suspende, porque la abstinencia no solamente es cuando se suspende la sustancia, sino cuando se reduce, el paciente puede empezar a presentar síntomas físicos, como cambios en su humor, cambios en los signos vitales, sudoración profusa, temblor fino distal. Entonces, la abstinencia también nos lleva a pensar que ya ahí hay unos criterios para dependencia. Y el paciente, cuando tiene estos síntomas, pues básicamente como una forma de autotratamiento, la forma de aliviarlo es consumir más la sustancia. Y la sustancia, a medida que se consume, produce algo que también es importante para el criterio de dependencia, y es la tolerancia. Cada vez se necesita más dosis para obtener el mismo efecto. Bueno, también se sabe que el consumo de sustancias pueden dar lugar a otras patologías, no solamente físicas, no solamente mentales, sino también patologías físicas. Hay unos niveles de atención. Cuando el paciente ya viene a consultar a nosotros, hay unos niveles de atención que se los voy a decir. Digamos que las adicciones se dividen en dos grandes grupos: la parte de rehabilitación y la parte de farmacodependencia. Farmacodependencia tiene que ver con todo el manejo que se le hace a los pacientes, producto o de una abstinencia o producto de una sobredosis o de una... Ay, yo no sé esto por qué se me rayó así. ¿Tú lo moviste? ¿Tú tienes acceso, Beatriz? No soy yo la que rayé. Alguno está explorando el Zoom y hay una opción de subrayar y está habilitada, entonces me están rayando ahí. Okay. Yo voy a quitar esa opción y voy a ver quién es el creativo. Bueno, entonces les decía que hay unos niveles de hospitalización. Entonces, después, lo primero que hace el paciente cuando llega a nuestro servicio es entrar a consulta externa. En la consulta externa, el psiquiatra del servicio, sí me van a perdonar lo recargada esta diapositiva, pero era importante. El psiquiatra del servicio debe realizar la atención y hace el diagnóstico. Y el psiquiatra es el que indica el tratamiento. Una vez el psiquiatra hace su valoración, entonces se da cuenta qué nivel de hospitalización necesita el paciente y si cumple o no los criterios para poder ingresar a Huayca. El criterio fundamental para poder ingresar a Huayca es que es voluntario. El paciente no puede llegar para inmovilizar, no puede llegar para sedar. Un paciente violento, un paciente agresivo que no quiera estar en el servicio, no cumple con los criterios, porque la norma número 1, por ser un programa de contención psicoterapéutica, se necesita que el paciente quiera hacerlo. Además, pues ustedes saben que Huayca tampoco es un servicio que esté preparado para tener pacientes en contra de su voluntad. Desde la puerta del servicio, que básicamente está, como les digo yo a los pacientes, para que los que están afuera no se entren y no que los que están adentro no se salgan, porque es una puerta que fácilmente se abre desde adentro, entonces tiene que ser voluntario. Entonces, se mira que el paciente tenga la motivación para poder ingresar, que cumpla los criterios, pero si es un paciente que está bajo efecto de la sustancia, que está violento, que está agresivo, pero que uno sepa que el paciente tiene incapacidad para parar, entonces el nivel de hospitalización y lo que el paciente amerita en ese momento no es Huayca, lo que amerita es psiquiatría. Entonces el paciente, a pesar de que tiene diagnóstico de dependencia de sustancias psicoactivas, ahí no trabajaríamos una intervención de rehabilitación, sino una intervención de farmacodependencia, y el paciente debe entrar al servicio de psiquiatría. Si está psicótico, si está agitado, se le maneja la patología por la que él llegue y entonces debe ingresar, como les digo, a psiquiatría. Se hace el manejo inicial y en ese momento se sensibiliza durante el tiempo en el que se le está manejando su crisis, entonces se sensibiliza para el ingreso a su tratamiento de rehabilitación.
el egreso de esa fase hospitalaria por psiquiatría, entonces el psiquiatra, el paciente es atendido por el psiquiatra del servicio, a donde ingresó. Si es el servicio de hombres, que generalmente es lo que pasa, porque en Huayca ustedes saben que no hay atención para mujeres, pero si es farmacodependencia, pues también ingresa al servicio de mujeres. Cuando el paciente ha superado el motivo de su hospitalización, entonces se le pide una interconsulta por el psiquiatra de Huayca, y si el paciente está motivado y desea hacer su tratamiento de rehabilitación, entonces se le pide una valoración por el psiquiatra de Huayca, y el psiquiatra hace la valoración, nuevamente ve si está en condiciones de ingresar al programa, si cumple los criterios, y el paciente debe ser trasladado a Huayca. En caso contrario, el paciente ya una vez ha superado su episodio que llevó a la hospitalización psiquiátrica, puede pedir la salida. O sea, si él rechaza la hospitalización, la rehabilitación es voluntaria. Si el paciente está psicótico, agitado, va para psiquiatría y eso no es voluntario, pero una vez se estabiliza, si el paciente dice yo no quiero rehabilitarme, yo no quiero ir a Huayca, entonces simplemente se le hace la valoración, se le da la salida y sienta para que continúe la búsqueda de ayuda. Como todos los pacientes, aquí me devolví un poquito, todos los pacientes ustedes saben que de ingreso se les hacen unos exámenes, esto es igualito en el hospital, su cuadro hemático, su glicemia, un parcial de orina, BDRL, el VIH con su consentimiento informado, unas pruebas de función renal, hepática, perfil lipídico y un electrocardiograma y rayos X. En algunas oportunidades los pacientes pueden necesitar unos exámenes un poco más especializados de acuerdo a los síntomas y a la comorbilidad, entonces pues se solicitan. Siempre ellos llegan muy preocupados por su estado de salud, entonces cuando llegan allá casi que quieren hacerse un chequeo ejecutivo y se les dice que solamente se hace lo que se considere necesario, y para eso están nuestros médicos del servicio. Muchos dicen, no, es que yo me iba a hacer este examen, que yo tenía una interconsulta por dermatología, me iba a hacer esto. Entonces simplemente la intervención de nuestros médicos del servicio, y ellos si consideran interconsultas o unos exámenes más adelante, pues ellos los solicitan y simplemente se les harán esos exámenes. Hay unos criterios de intervención, ¿no es cierto? Y ya cuando el paciente ingresa al servicio de Huayca, entonces cuando va a ser trasladado, es importante que tengamos en cuenta que el servicio de Huayca tiene dos componentes. Uno que se llama atención institucional no hospitalaria, ese es el nombre que le han dado del ministerio, que no es otra cosa que la internación. Y hay otra atención, y por eso tiende a confundir un poquito, y otro se llama atención al paciente consumidor de sustancias psicoactivas, que básicamente es lo que nosotros conocemos como ambulatorio. El paciente ingresa al proceso de Huayca y le hacemos, es importante tener en cuenta que es un proceso biopsicosocial multidisciplinario, trabajamos en equipo terapéutico y tiene 3 componentes: la desintoxicación, la deshabituación y la inclusión social. Esos 3 componentes van... Doctora, Hola. Repíteme, porfa, más despacito lo de las 2 tipos de hospitalizaciones y cuál es la que hacemos acá. Nosotros tenemos los 2 componentes. Atención institucional no hospitalaria, o sea, es diferente cuando el paciente va para psiquiatría, que está hospitalizado. Pero en Huayca no es una hospitalización, es una atención institucional, pero es no hospitalaria. Por eso en Huayca ustedes ven que no se requieren las mismas condiciones del resto del servicio. Entonces, digamos que a veces hay cosas que son más flexibles. Ustedes ven que, por ejemplo, en Huayca podemos tener camarotes, por ejemplo, ¿sí? En los otros servicios no. Entonces, no es una hospitalización, sino es una atención institucional. Es lo que corresponde a la internación. Y el otro servicio que nosotros conocemos como ambulatorio, hospital día y demás, en adicciones se llama atención al consumidor de sustancias psicoactivas. Cuando ustedes les hablen de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, ya ustedes saben que el paciente está en la etapa ambulatoria. Y cuando le digan el paciente está en atención institucional no hospitalaria, es porque está internado en Huayca. Son los términos que usan ellos, son un poco enredados, pero básicamente son los 2 momentos que tenemos en Huayca para ofrecer el tratamiento a los pacientes. Desde que ellos llegan, ustedes saben que primero es la atención institucional no hospitalaria, es decir, todos los pacientes se internan primero.
Y empiezan las 3 etapas del proceso, que son desintoxicación, deshabituación e inclusión social. Todas empiezan de la mano. La primera que ocurre es la desintoxicación, que de acuerdo al paciente, ¿no es cierto?, está dada entre 1 y 3 meses, pero la sola desintoxicación no es suficiente para que el paciente controle su enfermedad. La sola desintoxicación no es suficiente, se necesitan los otros componentes, que es deshabituación e inclusión social. La deshabituación es crear una cultura libre de contacto con sustancias psicoactivas, que el paciente sepa que puede hacer su vida. Por eso ustedes ven que nosotros carnavaleamos, hacemos fiesta del mar, celebramos cumpleaños, para que ellos no tengan la idea que la rehabilitación es una cosa hard, que si a ellos les gusta la música, el baile, entonces ya no van a poder hacerlo porque ya no pueden consumir, porque están... Entonces, la idea es que ese proceso de deshabituación es crearles esa cultura, que ellos puedan hacer todo lo que quieran, todo lo que disfruten, y que sepan que lo único es que no deben tener contacto con sustancias psicoactivas, no solo porque no pueden, sino porque no lo necesitan, no les interesa. Y la inclusión social es lograr que el paciente retome el rol que le corresponde en la sociedad. Generalmente, los adultos se regresan y los niños se adelantan. Todos llegan en un funcionamiento adolescencial. La inclusión social hace que el adolescente retome su rol de adolescente, de niño, de menor de edad, y el adulto llegue a la etapa que le corresponde, si es padre de familia, si es esposo, si es estudiante, si es trabajador, que retome el rol que le corresponde en la sociedad. Para esos criterios de internación, pues hay unas recomendaciones. Básicamente son los criterios que les dije yo de dependencia. Entonces, una incapacidad para detener el uso de la sustancia, que puede ser una grave compulsión para el consumo, a pesar de querer, no lo pueden hacer. Que tengan una pobre red de apoyo psicosocial, que es lo que generalmente les pasa a todos. Ya la familia dice, no quiero, no puedo más con él, vete de la casa. Entonces es muy difícil para las familias manejar esto. Posibilidad, no síndrome de abstinencia, sino posibilidad de hacer un síndrome de abstinencia. Entonces debe entrar si tiene la posibilidad, debe entrar a tratamiento de rehabilitación. Si ya está en abstinencia, dependiendo del nivel que tenga, irá para una UCI, irá para psiquiatría o demás. Los síntomas físicos o psiquiátricos que requieran observación estricta, pero que el paciente no haya perdido la prueba de realidad, por ejemplo, ansiedad, episodios depresivos, que el paciente no pierda la prueba de realidad, puede entrar a tratamiento de rehabilitación. Debe ser voluntaria, salvo en las condiciones que imposibiliten esta decisión. Nosotros hemos tenido pacientes con unos retrasos mentales muy leves, aunque se necesita tener un nivel de inteligencia promedio para poder abstraer toda la parte psicoterapéutica. Hay pacientes que identificamos que tienen un nivel de inteligencia muy leve, que está por debajo del promedio, sí, levemente por debajo del promedio. Esos pacientes pueden entrar, y generalmente si el paciente no es un paciente que se agita, que es un paciente que se deja llevar, acordamos con la familia y vamos viendo el manejo, y hemos tenido casos de rehabilitación de pacientes que están así como en el límite. Y pues los pacientes que ingresan deben aceptar el reglamento general de la institución. Los pacientes ingresan y por las condiciones a las que ellos se exponen estando en la calle, pueden requerir unos criterios de remisión o de interconsulta. Pues entonces esto se hará también de acuerdo a la valoración que haga nuestro médico del servicio. O sea, ellos, todo lo que traen de afuera, ¿sí? Digamos que lo revisa la trabajadora social, hace el contacto, se revisa con nuestro médico, y ya se mira qué tan pertinente es y qué servicio necesita de interconsulta o remisión. De pronto pacientes que no ha pasado, pero debe estar descrito, está descrito que si un paciente hace un síndrome de abstinencia severo, por ejemplo, un paciente con un síndrome de abstinencia severo por alcohol, puede incluso ser remitido a una unidad de cuidado intensivo, debería ser trasladado y luego venir a nuestro tratamiento de rehabilitación. Son muy frecuentes las interconsultas a medicina interna, neurología, bueno, ginecología aquí no, porque nuestros pacientes ya no. En una época tuvimos la posibilidad de ver mujeres, entonces era frecuente por el tema de las mujeres son muy promiscuas, entonces enfermedades de transmisión sexual y demás.
pero pues ya ustedes saben la limitación que tenemos ahora. Antes lo manejamos en una época con mujeres, ahora eso no se está haciendo, esto aquí pues no van a psicología. Ahora vienen nuestros procedimientos de acompañamiento a los pacientes. Entonces, una de las disciplinas que tiene pues un valor importante dentro del equipo terapéutico es psiquiatría, que ustedes saben pues que es la ciencia dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. El objetivo del psiquiatra en Huayca pues es acompañamiento psicoterapéutico a los pacientes tanto de forma grupal como de forma individual, y además coordina todas las actividades del equipo terapéutico del servicio, ¿sí? Es el líder del programa y se encarga de que cada uno de los miembros del equipo terapéutico verdaderamente se mantenga engranado en una dinámica de grupo orientada única y exclusivamente a favorecer el bienestar del paciente, ¿no es cierto? El programa de Huayca necesita que el equipo verdaderamente funcione en un engranaje absolutamente claro, porque nosotros no podemos tener contradicción, nosotros no, porque los pacientes están dándose cuenta de todos y ustedes, como les dije anteriormente, el impacto que tiene esta enfermedad es a nivel psicosocial. Ellos son muy hábiles, se dan cuenta de muchas cosas de desautorización entre el equipo, ellos utilizan mucho la ganancia secundaria, el doble funcionamiento, entonces nosotros tenemos que estar muy cohesivos para poder funcionar de forma adecuada y brindarles a ellos lo mejor que necesitan. Tenemos, digamos, el gol estándar del tratamiento de rehabilitación es la psicoterapia de grupo. ¿Sí? La psicoterapia de grupo hoy se ha visto, en los últimos 20 años no ha surgido nada mejor que la psicoterapia de grupo, aunque hay controversia sobre la etiología de la enfermedad, sobre la conceptualización de la enfermedad, los criterios. Lo que sí está claro en el mundo es que la psicoterapia de grupo es lo que más beneficia a los pacientes porque les permite, digamos, poderse identificar recíprocamente entre los miembros del grupo, se puede dar un apoyo positivo y además la presión que hace el grupo hace que ellos verdaderamente, como ellos utilizan tanto la ganancia secundaria y la psicoterapia de grupo, uno debe tener la habilidad para poder hacerles el apoyo positivo en el momento que lo necesitan, pero también generar la presión suficiente para que ellos no puedan tener la habilidad de mentir, de ganar secundariamente. Entonces la psicoterapia de grupo es lo que se ha visto que resulta. Eso lo hacemos en el proceso de Huayca. A través del intercambio de información, pues es un aprendizaje experimental. A veces unos de pronto no tienen temor de contar sus cosas, de participar, pero cuando ven que el otro lo hace, se dan cuenta que no es un tema de ellos, sino que verdaderamente es la enfermedad. Entonces tienen la oportunidad de comprender sus propias actitudes, tienen la oportunidad de tomar conciencia de sus problemas, de personalidad y demás. Entonces, pues básicamente ese acompañamiento del psiquiatra con la psicoterapia de grupo es fundamental. Bueno, aquí les estaba comentando lo de la psicoterapia de grupo. Y tenemos las otras disciplinas que acompañan engranadamente, como les decía yo, al equipo terapéutico, y dentro de esas, ¿sí? Enfermería, que ustedes saben que es la profesión de salud que interviene en el tratamiento del paciente a través de funciones administrativas y asistenciales. Dentro del equipo terapéutico es una disciplina súper importante. Digamos que en adicciones hablamos de que la auxiliar de enfermería es el super yo externo del paciente. El paciente llega con el super yo perdido. Rápidamente les cuento nuestras tres estructuras: ellos, super yo y yo. Ese equilibrio entre el yo, el super yo y el ello en ellos está perdido. El super yo son normas y límites, el ello es solo placer. La enfermera es el super yo externo. Las normas, los límites, las reglas, permanentemente les está recordando hasta que ellos logran interiorizarlo. Entonces, enfermería, aquí nos vamos a permitir, cada uno de los miembros del equipo les va
a explicar un poco cuál es la función que desempeña cada disciplina. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra al auxiliar Yolima, que les va a explicar un poco más acerca de las actividades de enfermería. Abre el micrófono, Yolima. La imagen. Ya. Ya te escuchamos, Yolima, y la imagen está en... Por favor, en el 1. Hacemos la inducción Listo, al auxiliar. paciente. Ya, gracias, doctora. Hacemos la inducción al paciente al servicio, ubicándolos en la habitación. En este momento, como estamos en pandemia, durante la pandemia COVID-19, como plan de contingencia, el programa se ha desarrollado de forma remota. Lo que quiere decir que la enfermera es la encargada de tener comunicación a través del celular con los pacientes para hacer las actividades. Cuando el paciente lo ubicamos en el servicio, le tenemos que explicar que debemos mantenerlo por 3 días en una habitación que la denominamos aislamiento, y adicionalmente le colocamos un tapaboca N95 que no se debe quitar ni siquiera para dormir. Solamente cuando llegue el resultado del examen que el médico le manda hacer, que es antígeno, si sale negativo, esperaremos 48 horas para sacarlo del aislamiento, y si sale positivo, pues se quedará los 10 días para cumplir el aislamiento. Se le explicará al familiar del paciente y al paciente las normas del paciente. Perdona, Yolima, ahí de pronto hay algo que recargar. Si el antígeno sale positivo, ¿ya? Va a continuar, tiene que ser ya un manejo médico quien tiene que revisar bien la clínica, y en su concepto pedirá la prueba PCR confirmatoria y se seguirá el tratamiento del paciente de acuerdo con el resultado. O sea, una prueba de antígeno positivo es prácticamente confirmatoria de que se padece el COVID. Entonces ya eso es manejo médico. Cuando sale negativo, es que lo observas, si es asintomático, se observa 48 horas, si no hay síntomas, se sigue manejando como negativo. Era eso. Bueno, adicionalmente se le leen las normas al familiar y al paciente, y se le hace una requisa de todas las pertenencias que trae el paciente. Y cuando se le leen se le hace el check-in de todas las pertenencias que trae, se le deja la conciencia al familiar que solamente debe traer lo que está colocado en el listado que se le dan. Esto lo hablamos cuando se trata de la merienda, ya que es un valor agregado y el paciente siempre quiere que le traigan lo que él quiere. Las normas completas más adelante se le estarán especificando. El segundo punto es promover y mantener al paciente en percepción real de sí mismo y de su autocuidado. Esto quiere decir que el paciente debe tener claro que su aseo personal no es decisión de él, sino que debe hacerlo siempre en todos los momentos que se le asignen. Sigue, Mayre. Buenas tardes. Una de nuestras funciones también es ayudar a mantener... Yo te digo que yo sí me confundí. Por favor, Yolima, cierras tu micrófono, y si estás cerca de Maydet, deben apagar uno de los dos equipos para que Maydet pueda abrir
el equipo, el micrófono. Maide, activa tu micrófono. Sí, señora, gracias. Una de nuestras funciones también Maide, con el equipo encendido, por favor. Se separan de ahí porque hay un retorno y se escucha mal. Ya que ella tiene dos equipos prendidos porque están separadas. No, señora, estamos separados. Ayudar a mantener... Auxiliar Maide, disculpa, tienes dos equipos prendidos, tienes que apagar uno y tener el otro prendido. El otro que tienes al lado. Con los demás pacientes, ya que en el afuera algunos de nuestros pacientes manejan una profesión, pero debemos explicarle de manera educativa que en el programa todos están en calidad de pacientes. Por lo tanto, deben interactuar con los demás pacientes y llevar un trato con calidad y respeto hacia los mismos y hacia el equipo terapéutico. También debemos respetar en el paciente las diferentes tendencias religiosas y culturales, ya que cada paciente maneja una diferente creencia religiosa y cultural. Y en nuestro programa se respeta el derecho a la libre expresión. Continúa, auxiliar Margelis. Enfermería. Y quiero aclarar un poco lo que les dijo Yolima, que es importante, y es el tema que nosotros estamos presentándoles el protocolo de WICA, cómo funciona, pero en este momento, por contingencia, todos saben que el programa de WICA se está trabajando de forma remota. Entonces, esta parte de enfermería también se ha vuelto fundamental porque son el puente entre el equipo terapéutico y los pacientes. En este momento los pacientes pues no están teniendo visita, los días de visita fueron reemplazados por videollamadas, las auxiliares son las encargadas de hacer la videollamada, el equipo terapéutico, como les decía, la psicoterapia de grupo es fundamental, es digamos, el tratamiento que ha visto el gol estándar del tratamiento de las adicciones, y por ser actividades de grupo y un servicio tan pequeño, nosotros como equipo preferimos salir para que los pacientes puedan recibir su tratamiento de forma adecuada, y la auxiliar de enfermería tiene un papel fundamental en eso, con sus equipos celulares o con el equipo celular institucional, mantienen permanentemente comunicado al paciente con el equipo terapéutico que está realizando las funciones en este momento, todas las funciones psicoterapéuticas de forma sincrónica, la mayoría de las veces, y de forma asincrónica en algunas oportunidades, como algunas indicaciones que se dejan para el fin de semana de terapia ocupacional y demás. Cuando aquí tenemos que ayudar al paciente a tomar su rol de paciente, es que nosotros hemos tenido diferentes pacientes, entonces si es médico, el paciente llega de pronto a querer dar indicaciones y decir, allá en el programa de WICA todos son pacientes, independiente de que sean mayores o menores que el personal, allá no se habla de señor fulano ni de doctor fulanito, sino todos son pacientes, ellos deben dirigirse con respeto al programa, a los miembros del equipo terapéutico, y deben mantener su rol de paciente. Deben estar contactados con la realidad, como ellos duran tanto tiempo hospitalizados, el programa, ustedes saben que la internación es larga, entonces de pronto contextualizarlos con día, fecha, hora, las actividades que los mantengan a ellos como organizados y contactados con la realidad. Deben ellas promover las actividades de los pacientes, la asistencia de los pacientes a cada una de las actividades, y deben ayudar a controlar el desarrollo de las mismas. En este momento, además que estamos en forma remota, también, a pesar de que el equipo está aquí, nosotros estamos viendo las pantallas, ellas están pendientes que el paciente sí esté siguiendo las indicaciones, que esté atento, que se disponga como se tiene que disponer de forma adecuada. Y con los pacientes en aislamiento, tenemos dos auxiliares que están en este momento, porque una debe estar cuidando al paciente que está en aislamiento, porque ustedes saben que WICA es un servicio cerrado, están en aislamiento los pacientes, incluso hemos tenido pacientes que han salido positivos y que con el manejo adecuado
que se ha hecho en el servicio con la ventilación adecuada, abriendo la puerta al auxiliar, estando pendiente de abrir, ventilar el ambiente, que el paciente no se quite el tapabocas, que permanezca en su habitación, garantizarle un equipo solamente para él. Todas estas medidas, pues se ha logrado que el paciente logre superar su etapa de aislamiento ahí en el servicio y luego sale y se reúna con sus compañeros sin ningún problema. La participación de las auxiliares en los equipos terapéuticos es fundamental. Ellas son las que comparten 24 horas con los pacientes, independiente de que sea presencial o de forma remota, pues ellas siempre están ahí en los turnos de noche. Entonces, en las reuniones que hacemos de equipo terapéutico, siempre la participación de la auxiliar es importante. Y arriba en el primer punto veían que la auxiliar les comentaba que ellos les leían las normas a los pacientes, les decían cómo era el proceso, les explicaban cada una de las actividades, las normas y los límites del servicio. Ellas también son las encargadas de que el consentimiento informado, después de que se le hace al paciente la inducción, se le hace todo, el paciente firma que acepta el tratamiento y su familiar también, y se compromete a aceptar las normas y los límites del servicio. No sé si algún auxiliar de pronto quiera complementar algo de lo que expresamos aquí o si ya pasamos a nuestra siguiente disciplina. No. La otra disciplina que tenemos nosotros en el programa es psicología, que ustedes saben que es una profesión que vela por el bienestar del paciente y evalúa el funcionamiento del mismo. Entonces se hacen, también ejecuta algunos talleres que permiten mejorar el autocontrol, la rehabilitación del paciente, promoviendo siempre un papel activo en la participativo del paciente en su tratamiento. Por esta razón debe ser voluntario. Pacientes en contra de su voluntad que tengan que estar sedados, que tengan que estar inmovilizados, no van a poder cumplir un papel activo y participativo en su rehabilitación y por esta razón no van a poder llevar el tratamiento de forma adecuada. Entonces la doctora Neri les va a explicar más ampliamente cuál es el rol de psicología. Doctora Neri, el micrófono. Doctora, ¿me puede hacer el favor de rodarme la diapositiva que se quedó ahí en enfermería? La otra, la próxima. Bueno, se realizan varios tipos de intervenciones. En el caso mío, del área de psicología, lo que es la parte de psicología individual, psicología grupal, familiar y apoyo en el equipo terapéutico. Doctora, ¿me podría pasar, por fin? En la terapia individual, las evaluaciones mediante las pruebas no están indicadas a pacientes que sean agudos, ¿verdad? Sin embargo, cuando digamos, el tratante o el psiquiatra o el especialista o el médico lo requiere, se le aplica generalmente una prueba de MMPI, que es el inventario de personalidad. Generalmente en la terapia individual hacemos la primera evaluación o valoración buscando con finalidad toda la historia del paciente. A través de la historia del paciente es que empezamos a trabajarle, sabiendo de base que tiene una enfermedad. Pero necesitamos trabajar con toda la historia del paciente para poder lograr cómo engranar cada una de las terapias individuales que se hace con él como tal. En la primera, digamos, sesión que se hace con el paciente, en la primera terapia individual, hay 3 factores importantes que yo manejo, o que para mí son súper importantes, y la primera es como el rapport, la empatía que hago con el paciente, porque es bastante, ellos llegan, ellos llegan muy deteriorados, con digamos, un rótulo de maltrato, de que son adictos, llegan muy golpeados, llegan con una coraza de fortaleza y golpeando mucho todo lo que tiene que ver con la prepotencia de la enfermedad. Entonces, generalmente trato de hacer como una buena empatía, una buena alianza con el paciente. Y otra parte fundamental que le trabajo es la motivación en esa semana. El paciente se le tiene que mudar en semana, la doctora pues siempre nos ha inclinado a que le trabajemos esa parte de que ellos vienen agotados, cansados, con un trastorno del sueño, entonces siempre se le está trabajando y se le está dando como el permiso y siempre se le da el apoyo, digámoslo así, mientras que ellos van organizándose en cuanto a su abstinencia. Y
Se le trabaja todo lo que tiene que ver con ciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. Toda esa parte es súper importante. La motivación, la adherencia al tratamiento. Durante toda esa semana, digamos, ahora en este momento está en una fase de aislamiento. En la fase aguda, esa parte se le trabaja. Las terapias individuales las realizo los lunes y los viernes. ¿Por qué las realizo los lunes y los viernes? Los viernes generalmente el consumo, cuando tienen la enfermedad activa, el consumo se incrementa. Entonces ellos los viernes generalmente están nerviosos, están pensando que a esta hora, a las 3 de la tarde, van a buscarme mis amigos, siempre los pensamientos automáticos, repetitivos que le llegan, y siempre le trabajamos esa parte, para que el fin de semana que están solos, pues ellos puedan interiorizar y trabajar. Como se trabaja de una forma remota, ¿verdad? Sincronizada y no sincronizada, yo también lo hago, de que todo el tiempo lo he hecho así, estando presencial o no. El paciente se le deja un trabajo personal escrito, el cual el paciente los viernes en horas específicas que tenemos en un horario en Huayca, las auxiliares les entregan un cuaderno donde ellos escriben todas las situaciones que ellos viven, o sea, sienten toda la rabia, hacen sus descargas dentro de la libreta. Eso es el viernes, lo trabajan a nivel escrito después que hayan terminado conmigo en horas de la tarde. El lunes que los vuelvo a coger, ellos socializan eso conmigo, todas las sensaciones que sintieron. ¿Por qué se le trabaja tanto los viernes y los lunes? Porque el fin de semana puede ser largo, el lunes, sábado, sábado, domingo y lunes festivo. El martes les cogería la individual nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos se aburren, ellos se sienten fatigados, ellos no tienen capacidad de espera, tienen pobre tolerancia a la frustración. Todo eso se les maneja y se les da explicación y se les da herramientas para que ellos lo vayan trabajando. Los van anotando y los vamos desarrollando durante toda la semana, durante los 8 días. Luego viene lo que es la terapia grupal, que se realiza en talleres, ¿verdad? No todo el tiempo, depende de la situación de cada paciente. Como vienen tan golpeados, como vienen con autoestima bajo, con autoconcepto de ellos tan bajo, se les trabaja mucho esa parte. Se les ayuda a que resuelvan, como digamos, los conflictos familiares, se les ayuda a que sean empáticos, se les trabaja el tema de resiliencia, se les trabajan muchos temas, pero lo que decía la doctora Hasblady al comienzo de las terapias grupales que han sido un éxito es que a ellos se les deja tema libre y se les trabaja todo lo que ellos piensan referente a la enfermedad. Entonces se tiene que tener digamos, una buena devolución en el momento de decirle, porque son pacientes muy hábiles y hay veces hemos tenido pacientes que son escolarizados, que son universitarios y hay veces que no son escolarizados. Entonces tenemos que ser muy hábiles en el momento de darle respuestas, porque hay veces son completamente psicoterapias abiertas, no tienen ninguna clase de tema. El tema específico muchas veces se los doy para que ellos hagan un trabajo personal durante todo el fin de semana o durante toda la semana y hagan una introspección, luego hacen su introspección, ellos empiezan a revisarse. Sí, claro, la doctora me decía que yo tengo poca tolerancia a la frustración, la verdad es que sí, porque mi mamá, porque esto, lo otro. O sea, ellos empiezan ahí a revisarse y empiezo a trabajarles. Cuando luego llegan conmigo, les trabajo el tema directamente a nivel individual. Las terapias grupales las trabajo los martes y los jueves. Y los miércoles me dedico a la familia de forma individual, porque los jueves trabajo con la psiquiatra, con la doctora Hasblady, mi familia a nivel grupal, que ella maneja el grupo los jueves, y yo lo manejo con el acudiente o con la familia a nivel individual. Y ahí trabajo todo lo que tiene que ver con la codependencia de la enfermedad, todo lo que tiene que ver con la parte, la parte educativa, la adherencia al tratamiento, la parte de la enfermedad del paciente, le manejo mucho la culpa a la familia, la parte del perdón y todo para que el paciente pues vuelva a su dinámica familiar. Y en cuanto al apoyo del equipo interdisciplinario, pues se hace como una alianza con el equipo. Nosotros tenemos un WhatsApp en este momento que estamos trabajando de forma remota, porque pues siempre lo hemos hecho de forma directa, pero en este momento que estamos de forma remota tenemos un WhatsApp de trabajo donde está disponible 24 horas. Las auxiliares, lo que suceda, tienen que escribirlo y de acuerdo a las auxiliares, y el profesional que está atendiendo, ya sea la doctora Rosa o la doctora Diana, cuando han tenido inconveniente, escriben. Si es algo administrativo, la doctora enseguida inmediatamente lo resuelve o nos manda a reunir y toma la decisión de qué se va a hacer. Si es algo que me toca trabajar a nivel terapéutico a mí, pues ya ellas escriben con nombre propio, doctora Neri, el paciente ya tienen unas indicaciones específicas. El apoyo es con todo el equipo interdisciplinario. Eso es mi parte de función en el área de Huayca. Gracias, doctora.
Bueno, tenemos la terapia ocupacional, que como todos saben es una de la salud que estudia la ocupación humana, teniendo en cuenta pues las actividades que realiza el hombre para la subsistencia y la adaptación al ambiente. Eso que es el trabajo, el autocuidado, el juego, el manejo de tiempo libre. Entonces, como es un programa de inclusión social, terapia ocupacional tiene también su importancia, y la doctora Liliana va a explicar cuál es el trabajo de terapia ocupacional en el programa. Doctora Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay retorno, nos indican donde no hayan otros equipos, o los otros equipos cierran sus micrófonos. Bueno, tendrían que cerrar sus parlantes. La salida de audio. O te ubicas donde no hay nadie cerca. Ahí donde estás ahora ya no hay retorno. No, ya ahora sí, ahora que habló Priscila, sí hay retorno. Pero ¿y si apagan un micrófono, van a poder hacerlo mejor? Deben apagarle el computador, ¿no? Porque si no hay el retorno. Que desde el computador no me deja. Ahí está perfecto. ¿Ya me estaba escuchando? Sí. Perfecto. No, desde acá. Ya me está escuchando desde acá. Buenas tardes. Avancemos, por favor. Ok. Exactamente como dice la doctora Hasblady, nosotros tratamos al individuo con todas las necesidades emocionales básicas, con el fin de cumplir normas de relaciones sociales. Los objetivos de nosotros están a promover, facilitar y fortalecer todas aquellas actividades que nos representan como seres humanos, como son el trabajo, el autocuidado, el juego, el ocio. La actividad de terapia ocupacional, como todas las profesiones, se hace desde los dos puntos de vista, tanto individual como grupal. Nosotros a nivel individual tratamos de establecer unas metas ocupacionales con unos objetivos generales muy amplios que permitan un análisis de lo que es la persona o el paciente en sí. Y hacemos una actividad de tipo grupal, donde intervenimos para poder desarrollar en cada uno de ellos todas las habilidades que representan, ¿verdad? Todas esas cosas positivas que los gratifican en el día a día. Nosotros debemos, como terapeutas ocupacionales, lograr el máximo grado de funcionalidad. Ocasionalmente en el programa han entrado algunos pacientes con límites, con un coeficiente límite, que nos permiten a nosotros trabajar todo esto, las alteraciones cognitivas, lo social, lo perceptual, lo motor, lo familiar, por medio de la restauración de todas esas habilidades. Algunos de los objetivos principales de nosotros están a promover la conciencia de enfermedad y las dificultades asociadas, está a facilitar la aceptación de las normas y de la autoridad, ya que lo explicaba la doctora del ello, el yo y el super yo. Están a promover la descarga de energía psicomotora para disminuir la ansiedad, y están algunas valoraciones de habilidades específicas de desempeño. Desde terapia ocupacional trabajamos bajo un modelo o un marco de referencia que es el de la ocupación humana, viendo a este paciente como un ser integral desde tres aspectos fundamentales de la vida, como es la abolición, la habituación y la ejecución o la ejecución. Desde allí nosotros trabajamos. En este momento organizamos un servicio. Tenemos el servicio actualmente organizado de manera remota, sincrónica y asincrónica, como lo venía diciendo el equipo. Trabajamos actividades físicas, cognitivas, sociales, vocacionales, expresivas, proyectivas, artísticas, con el fin de llevar a este paciente a su gratificación, Tenemos diferentes talleres. En este momento estamos trabajando
todos los días, 2 horas en la mañana de tipo sincrónico y 1 hora en la tarde de tipo asincrónico. Trabajamos los talleres de modistería, trabajamos los talleres de ebanistería, fortalecimiento de área cognitiva y talleres de arte y habilidades manuales. Eso desde terapia ocupacional. Gracias. Tenemos la disciplina de trabajo social, eso que conocemos que es una ciencia social y una disciplina académica que promueve el desarrollo social, el cambio, la cohesión social y el fortalecimiento de la persona. Entonces, en el servicio de Huayca, la trabajadora social tiene un rol también que les va a explicar cómo lo desempeña en el servicio. Doctora Priscila, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de la composición familiar del paciente, más que todo el paciente ingresa primero por consulta externa. Ese es donde se da la orientación e información cuando el paciente llega por primera vez solicitando que tiene problemas, a veces llega solo, acompañado de la familia. En esos momentos el paciente se trata con amabilidad y respeto, se le informa y se le explica cómo es el programa de Huayca, donde el programa es voluntario, se le explica que el paciente debe siempre venir acompañado de un familiar, a dónde está afiliado, el documento. El paciente se le explica al familiar y al paciente y se le da una lista, cuando el paciente se le da la explicación, la ruta a seguir tiene que ir a un centro de salud cercano donde él vive, va al centro de salud, es valorado por el médico general y le da una remisión. Esa remisión, el paciente tiene que ir a su EPS subsidiaria donde él está afiliado. Luego de eso, cuando ya él ya ha solicitado ese trámite, el paciente busca la cita por consulta externa donde es valorado por el psiquiatra. Ya cuando lo ve la doctora en el programa, en la consulta externa, el paciente acepta, motivado, reúne los criterios para ingresar al programa. El paciente, cuando ya le dan la orden de hospitalización, nuevamente yo le informo, se le da una lista de todos los implementos que él debe traer y buscar la orden de hospitalización por consulta externa. Pero en estos momentos, por la pandemia, por el plan de contingencia, el paciente de Huayca está ingresando por urgencia. Se le solicitan los tapabocas N95, o sea, eso es lo que se está haciendo en el momento por consulta externa. Pero cuando ya el paciente se le da esta orientación, más adelante, cuando el paciente ingresa a Huayca, por favor, que su tratamiento es individual y grupal, subir la diapositiva, porfa, le agradezco. La diapositiva. En forma individual es cuando el paciente ingresa al servicio, es donde se le va a hacer la historia social, donde va a dar la información, sus datos personales, la composición familiar, los datos económicos, laborales y educativos. Eso es lo que se hace cuando el paciente ingresa por primera vez al servicio. Después, mensualmente, se van verificando los datos administrativos, todo lo relacionado con las interconsultas, con las llamadas telefónicas, o también con los trámites que tienen que ver con las diferentes EPS. De hecho, el programa de Huayca es un tratamiento integral donde todas las EPS, de pronto los parámetros que tienen no son igual. Voy a colocarles un ejemplo, por decir algo, AMBU. AMBU, cuando el paciente ingresa, ya después de 3 meses, la parte de admisión solicita, es donde yo establezco contacto con el funcionario de admisión y me llama y me dice, el paciente ya tiene 3 meses, hay que volverle a solicitar una orden y la evolución. Yo llamo al familiar, el familiar se acerca a su EPS para que le autorice nuevamente la continuidad del programa. Cuando hablamos de un seguimiento y los datos generales, cuando el paciente está en abstinencia, por ejemplo, el paciente cuando ya sale de alta por mejoría,
se le hace un seguimiento. Esta es una parte donde el paciente, es un periodo que no es nada fácil, donde el paciente tiene que reinsertarse a su medio social, laboral, educativo, con sus amigos, con sus hábitos. Entonces se le ofrecen unas herramientas para prevención de recaídas. Yo como trabajadora social hago el contacto con la familia para ver si ese paciente en realidad está en abstinencia, si está laborando o si está estudiando. Eso puede ser durante un mes o un periodo a largo plazo. En grupal, las actividades que se desarrollan con el paciente, que son actividades de psicoeducación, terapia, de relajación, también se le realizan las visitas domiciliarias. La psicoeducación, que es fundamental para establecer la naturaleza de la enfermedad del paciente. Por ejemplo, hay temas generales y temas específicos, por ejemplo, como de pronto la doctora Obispo me dice, bueno, este paciente hubo una complicación, por decir algo, hacer una charla sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, específicamente se le habla porque ha sido la coordinadora que ha solicitado X tema. La terapia de relajación, más que todo, es una ayuda donde el paciente, para manejarle lo que es la tensión física, mental y emocional. Estas actividades se desarrollan los días martes y jueves de 2:30 a 3:30, las actividades de psicoeducación, la reunión de equipo que son los miércoles y la reunión familiar que son los jueves, y se hace de forma sincrónica con la familia. Y por la pandemia, la mayoría de las actividades son sincrónicas y asincrónicas. Gracias. Gracias. Por último, tenemos la disciplina de fisioterapia que, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es el arte y ciencia de tratamiento físico que tiene como objetivo el alivio del dolor, aumento de la circulación, la prevención y corrección de incapacidades y recuperación máxima de la fuerza, movilidad, coordinación, por tratamientos como gimnasia reductiva, el calor, el frío, la luz, el masaje y la electricidad. Eso es lo que conocemos generalmente como fisioterapia. La mayoría de las personas cuando acuden a fisioterapia generalmente sabemos que tienen alguna lesión, entonces el médico indica para recuperar la movilidad del miembro que se lesionó, entonces asisten a fisioterapia con ejercicios de baja intensidad porque pues el objetivo que ellos tienen es recuperar la movilidad de la parte afectada. Pero existe otro tipo de fisioterapia que es la que poco conocemos y es la fisioterapia preventiva, que es la que se encarga de realizar diferentes ejercicios terapéuticos personalizados que se complementan con dieta, actividad física regular, y esto ayuda al acondicionamiento físico y a prevenir o eliminar el sobrepeso. Ese tipo de fisioterapia preventiva es la que realizamos en el servicio de Huayca, y la doctora Rosa brevemente les va a contar cómo maneja el tema de la fisioterapia preventiva en el programa de Huayca. Bueno, doctora Rosa. La fisioterapia preventiva la vamos a realizar por medio de ejercicios físicos cardiovasculares. Esto más adelante les voy a explicar esto. La intervención de fisioterapia se realiza de forma individual y grupal. ¿Cómo participo yo ahí en Huayca? Primero que todo, le hago una evaluación inicial del estado físico del paciente. Primero que todo, me les presento, que es la profesional que va a ser encargada de manejar el programa de Huayca en ellos. Cuando ingresan, les refuerzo las normas que las enfermeras ya anteriormente les han dicho al ingreso del servicio. Les hablo que el horario es de 7 a 8 de la mañana, que van a trabajar conmigo todos los días a tempranas horas, que deben de tener el uso del tapaboca N95, que debe ser obligatorio, que la actividad debe ser obligatoria, la mía tanto como las demás profesionales, que deben de tener ropa cómoda y ligera para realizar las actividades, que deben de estar atentos al llamado. Ya entonces entramos a la parte de valoración, donde le tomamos el peso, la talla, si está en sobrepeso, porque ya ellos casi siempre entran bajo de peso o en sobrepeso.
les pregunto físicamente cómo se sienten, cómo los miro, su actitud y todo. Si presentan mareos, dolores de cabeza, cansancio, debilidad, fatiga muscular, si tienen heridas recientes por armas cortopunzantes o heridas con arma proyectil, todo eso se los pregunto porque ellos son pacientes que vienen de la calle, que delinquen, que a veces se sienten cohibidos de manifestar porque a veces vienen con heridas así que le limitan movimientos, entonces me toca estarle preguntando todo eso. A veces se cohiben, me toca explicarle que eso queda sentado en la historia, que eso es un documento confidencial y que no, que eso solo lo manejamos en el equipo terapéutico. También pueden presentar alteración de la marcha, coordinación, etcétera. Que si tienen material de osteosíntesis, porque eso también puede limitar los movimientos, todo eso queda sentado en la historia. Bueno, y que dependiendo de eso, yo me baso para realizar los ejercicios indicados para el tratamiento de su rehabilitación. En cuanto a motivar al paciente a realizar las diferentes actividades que le proporcionan mayores beneficios para una completa rehabilitación. Bueno, aquí realizamos diferentes actividades, ya que yo soy la primera que inicio las actividades referente a todo el grupo. Entonces, lo que permite que ellos se motiven, que se despejen la mente para continuar con el resto de las profesiones, o sea, de las actividades. Las actividades que yo realizo ahí son ejercicio rumboterapia, ejercicio de calentamiento, activos asistidos, salto con cuerda, técnicas de balonterapia, gimnasio dentro del servicio, fuera del servicio, microfútbol, pero estas dos últimas no las estamos realizando por el plan de contingencia, pero sí están dentro del programa de terapia física en Huayca. Tenemos el acondicionamiento físico. La mayoría de estos pacientes son por alto consumo de sustancias psicoactivas. Ellos ingresan siempre con problemas de coordinación, motricidad, equilibrio, lo que hace que aquí es donde yo aplico estos ejercicios de acondicionamiento cardiovascular, los que ya mencioné anteriormente. Aquí trabajo esta parte de acondicionamiento físico. En cuanto a la prevención de obesidad, como se dijo anteriormente, en la fisioterapia preventiva, se maneja el tema del sobrepeso. Sí, aquí me doy cuenta yo si comen bien, si duermen bien, si se coordina con la dieta hospitalaria que nos ofrece el hospital, con los ejercicios físicos, se mejora el autoconcepto, que esto es cuando el paciente ya comienza a sentirse bien, que se ve la mejoría, se paran en el espejo, se miran que la ropa le quede bien, que esto, y eso los motiva a ellos a salir adelante y sienten una sensación de bienestar y movilidad. Tenemos la fisioterapia preventiva, porque este tema es muy importante que lo sepamos, porque como dijimos anteriormente allá arriba, este es un término nuevo para las personas, para la gente, porque piensan que fisioterapia solamente es rehabilitación, pero hay una parte que también es preventiva. En Huayca, a pesar de que estos pacientes son crónicos y deteriorados, la parte de fisioterapia, a diferencia del resto, no es rehabilitación, sino que previene a los pacientes de otras lesiones que le pueda generar la misma enfermedad. Entonces, quiero que este concepto quede claro, cuál es la parte que se maneja ahí en Huayca en cuanto a fisioterapia. Trabajamos de forma remota, de forma remota, sí, sincrónica y asincrónica, según el caso, en el plan de contingencia COVID-19. Terapia física y todo el equipo. Somos un equipo engranaje. Yo desde la mañana tengo que escribir cómo fue el comportamiento, las conductas del paciente, si estuvo bravo, si pone cara, si no estaba motivado, si estaba... todo lo tengo porque los siguientes profesionales deben de tener conocimiento de eso, y el miércoles que nos reunimos debemos decir todo lo que se presentó durante la semana, para debatir eso y ver cómo el comportamiento de cada paciente. Eso es en cuanto al tema de fisioterapia en Huayca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces tenemos en el programa unos reglamentos, unas reglas y unas normas, ¿no es cierto? Básicamente desde el momento del ingreso del paciente debe conocer a su médico tratante, que es el psiquiatra pues del programa de Huayca, y debe iniciar la relación terapéutica desde el momento de su ingreso, y debe
involucrarse de una vez en todas las actividades. Ellos no llegan con una incapacidad, digamos que está recién llegado y como está en desintoxicación debe estar aparte, sino que ellos de una vez se vinculan con todas las actividades y deben relacionarse con su equipo terapéutico y deben mantener esa jerarquía del equipo terapéutico, y ellos acá jerárquicamente siempre deben tener claro que el equipo es el que da las normas y las reglas. Como les dije arriba, la farmacodependencia es una patología que afecta básicamente la inclusión social del paciente, y entonces se ve afectada directamente la forma como ellos se relacionan con las personas. Esta es una de las razones por las que en el programa de WAICA los pacientes no pueden tener contacto con ninguna persona que no esté autorizada para ingresar al servicio por el psiquiatra de turno. Solamente los miembros del equipo terapéutico pueden ingresar al servicio de WAICA, precisamente para favorecer la relación terapéutica y la relación jerárquica que debe tener el paciente con el equipo. Entonces, esta es una de las razones que de pronto se preguntan, pero ¿por qué al programa de WAICA? Y es que la patología de ellos lo que impacta de una forma severa es la inclusión social y la forma como ellos se relacionan. Entonces, por eso solo el equipo terapéutico debe tener contacto con ellos para ir favoreciendo ese vínculo terapéutico. Tenemos diferentes normas que incluyen cada uno de los ejes de los pacientes, y en esto va la auxiliar Claudia a ser muy breve y les va a comentar cuáles son las reglas de la institución para que ustedes la tengan claro. Es importante que enfermería las conozca, que las jefes sepan, porque estas normas deben ser cumplidas tanto por los pacientes como nosotros como equipo terapéutico. Auxiliar Claudia, por favor. Buenas tardes. Bueno, refiriéndonos al aseo personal del paciente, nosotros debemos velar porque el paciente retome su higiene, que tenga su vestir limpio, que se bañe, que tenga todos sus implementos de aseo personal. Eso se lo pedimos al familiar cuando el paciente ingresa. Todo lo de autocuidado, debemos estar pendientes, se cepille las 3 veces al día, que sus olores no sean olores que vayan a molestar a su otro compañero de habitación. Todo eso estamos nosotros pendientes. Que el tiempo de baño sea un tiempo adecuado, no sea ni muy largo un baño. En el aseo de la institución, nosotros aquí los ponemos a ellos a hacer una actividad. Esa actividad es para que ellos retomen sus quehaceres, porque ellos van abandonando todo eso. Ellos no les gusta hacer nada, quieren estar solo pensando en la sustancia y el consumo de la sustancia. Nosotros acá tenemos un horario. Desde las 5:30, el paciente, el auxiliar lo levanta, el paciente se baña, estamos pendientes al tiempo de baño, que se lleve el jabón, porque a veces ellos quieren entrar a echarse muy temprano, y esa es nuestra labor, estar pendiente a que se bañen bien, que su ropa no sea la misma del día anterior, que se coloque ropa nueva, se sequen los pies, se organicen y tiendan su cama, y luego salen a organizar. Ellos, se organiza, unos barren habitación, otros pasillos, pero luego viene la señora del aseo y ella refuerza todo ese aseo del servicio. Yéndonos a la puntualidad, nosotros estamos pendientes a que el paciente esté listo cuando el profesional vaya. Como estamos trabajando en este momento de forma remota, el paciente debe esperar al profesional, no el profesional al paciente, porque ahí le estamos a ellos motivándolos para que ellos estén en su terapia, que ellos hagan una introspección antes de la terapia. Le decimos que aprovechen el tiempo, que aprovechen a los terapeutas. La puntualidad siempre decimos que es muy importante para su vida. En este momento ellos están aquí. Cuando tú vienes voluntariamente, quieres rehabilitarte, quieres salir adelante, no puedes venir en consumo, o sea, no puedes traer sustancias, y si las traes, entrégalas. Si te la encuentro en la requisa, pues la destruyo y se le harán ayudas terapéuticas.
Dentro, cuando están hospitalizados, en este momento los pacientes como no tienen contacto con ningún servicio, anteriormente sí, entonces siempre estábamos nosotros pendientes a que si salían del servicio, se le hacían a ellos sus controles se le hacían a los laboratorios, pero ahora no. En las conductas sexuales, pues acá en este momento solo hay un solo sexo, masculino. De todas maneras, hemos tenido pacientes también con su sexo diferente, o sea, con su inclinación sexual. Se hace siempre énfasis en el respeto. No se pueden tocar, no se puede, o sea, no puede haber seducción. Siempre con mucha seriedad, que tomen esto como algo para su vida y que nosotros acá siempre tenemos vigilancia 24 horas del día. Todos estos pacientes, cuando nosotros tenemos un paciente con una inclinación sexual, la vigilancia es más estricta, porque como ellos son pacientes, siempre tienden a seducir a otro paciente. Nosotros aquí vemos que el profesional tiene que ahondar a veces porque los pacientes tienen conductas que nos hacen ver que de pronto hubo contacto en ellos, pero en ningún momento. Acá nosotros siempre estamos pendientes a ellos, hablándoles siempre de que esto es el cambio, que eso es para su vida, que esto no es un estilo de vida, que ustedes aquí vienen a rehabilitarse, salir adelante, a cambiar. Bueno, doctora, gracias. Antes de seguir, envié al chat del Zoom, donde estamos todos conectados, para que contesten una breve encuesta, que es la asistencia de los que estamos acá. En el chat. Hay una opción que dice chat, ahí les envié un link para llenar la asistencia. ¿Continúo ya, doctora, para terminar? ¿Ya vamos o espero? Sí. No, continúa. Ellos pueden ir haciendo eso. Pero es para que sepan. Gracias. Bueno, entonces, digamos que las normas, básicamente la auxiliar Claudia las resumió. Importante el tema del porte de sustancias psicoactivas. Les decían ellas que una de las funciones de enfermería es hacer requisas tanto de los pacientes como de las familias, como del servicio. El servicio también debe ser requisado permanentemente. Afortunadamente nosotros en el servicio no hemos tenido en todo este tiempo un consumo activo. Debido pues a las medidas que se han hecho, tenemos la precaución de estar con la requisa. Cuando los pacientes ingresan, ahí sí hemos encontrado sustancias psicoactivas, pero a pesar de que la norma es que si el paciente lleva sustancias, no debe salir del programa, porque pues un paciente que ingresa sustancias al servicio nos está mostrando que no tiene la motivación suficiente. Cuando ellos van a entrar y llevan sustancias es diferente. En ese momento, como les dijo la auxiliar, simplemente se les decomisa, pero no se devuelve el paciente, porque muchos de ellos están tan motivados por entrar que precisamente llevan sustancias porque creen que cuando estén allá y les dé la abstinencia, así como salen de su casa desesperados, se van a querer ir. Entonces dicen, si llevo un poquito de marihuana, fumo en el baño y voy a poder, es la mentalidad que ellos tienen, entonces me va a poder quedar. Entonces uno les explica que el equipo les hace la contención, que la ansiedad va a ser diferente, que la abstinencia va a ser diferente y que no necesitan la sustancia, se destruye y se van. Digamos que la situación de sacarlos del programa sería el paciente que llegara a ingresar sustancias, que su familia les lleve, que entre ellos busquen la forma. O sea, ya si el paciente ha estado y no tiene sustancias al momento del ingreso, se le han decomisado, no se le encontraron, pero que después se identifique un consumo o unos tóxicos positivos, pues es un paciente que no tiene la motivación suficiente y sale del programa, porque ellos se comprometen a llevar el programa en cero consumo, en sobriedad, desde el momento del ingreso. Es importante porque a veces nos dicen que la auxiliar Claudia lo mencionó, pero voy a hacer un poco, digamos, voy a hacer énfasis en eso, y es en las
reparatorias que se le ponen a los pacientes, las ayudas terapéuticas. A veces los pacientes salen y dicen, es que me sacaron del programa, entonces las compañeros, pueden ser las jefes, pueden ser los médicos, pueden ser las otras auxiliares o cualquier profesional o incluso del área del hospital, dicen, ay, es que ustedes sacaron al paciente y al contrario, si el paciente quiere, ¿cómo lo sacan? Las ayudas terapéuticas son digamos, unos niveles que tiene el programa porque debemos cumplir las normas. O sea, el paciente debe cumplir las normas y debe haber un orden porque imagínense que todos llegaran a hacer lo que quieren. Entonces, pueden ser desde reparatorias, que las reparatorias es quitarles, es como la consecuencia de la transgresión de una norma. Se les puede quitar un privilegio, se les puede poner una actividad extra. Esas son las reparatorias. Ellos siempre les decimos, no las vean como castigo, véanlas como una ayuda terapéutica. Pero siempre a ellos se les hace un señalamiento, después se confrontan, después se les pone una reparatoria. Si a ellos no les funciona la reparatoria, entonces ya después de que se les hace el señalamiento, la confrontación, la reparatoria, se pone un periodo de prueba. Y el periodo de prueba es donde cualquier situación mayor o menor que se presente con el paciente, él queda por fuera del programa, porque pues ya un paciente que ha tenido señalamiento, confrontación, ayuda terapéutica y periodo de prueba y vuelve a transgredir la norma, pues es un paciente que no tiene la motivación suficiente y va a salir no aceptación del encuadre terapéutico. A veces ellos no quieren firmar la salida voluntaria porque dicen, si yo me voy para mi casa, me echan, no voy a tener a dónde vivir porque quieren que me quede. Entonces mejor me hago sacar y le echo la culpa al equipo y le digo que es que ellos no me quisieron, que ellos me la tenían dedicada. Pero a las familias en la inducción y en las reuniones de familia se les va explicando que el paciente no está aceptando el encuadre terapéutico, que el paciente ya se le han hecho varios señalamientos, que ya se confrontó, se les informa que está en reparatoria y se les informa que está en periodo de prueba para que ellos sepan que muy probablemente si el paciente no sigue indicaciones y recomendaciones y hace su trabajo personal y se ajusta, pues va a salir del programa por no aceptación del encuadre terapéutico. Muchas veces los pacientes logran encuadrarse, estas ayudas terapéuticas les sirven, por eso se llaman ayudas, pero hay algunos casos donde definitivamente el paciente no tiene la motivación suficiente y no le sirven las ayudas terapéuticas y debe salir del programa, porque cuando trabajamos con grupos debemos proteger al grupo y no podemos pensar en la individualidad y tener un paciente desencuadrado que nos va a desencuadrar al resto del programa. Los criterios de egreso del paciente, entonces tenemos semanalmente, ustedes oyeron que cada uno habló de la reunión de equipo terapéutico, donde pues nos reunimos todas y conversamos la evolución del paciente, se registra además en la historia clínica, buscando un consenso multidisciplinario, teniendo como objetivo los cambios y la estabilidad del paciente, pues para iniciar el proceso de salida por mejoría, que vaya avanzando en su proceso. El que está en atención institucional no hospitalaria, pues de acuerdo a su evolución pasará a la atención del paciente con abuso de sustancias, que es el que conocemos como ambulatorio, y en el ambulatorio, pues en la medida que él va mejorando, también se le van digamos, aumentando las actividades para su inclusión social. Inicialmente ellos cuando pasan al ambulatorio están en una hospitalización en casa. Entonces, lo único que hacen cuando estamos sin contingencia es ir al programa y devolverse a su casa. En este momento ellos están conectados permanentemente con el equipo porque estamos de forma remota. Después ya se les autorizan, digamos que hay una segunda fase donde se les autorizan a ellos eventos diurnos, ya pueden socializar y pueden salir en el día. Y finalmente, la última etapa del ambulatorio, ya ellos pueden hacer actividades tanto de día como de noche y pueden tener un manejo del dinero. Ya pueden tener manejo del dinero, las familias les puede dar dinero para que vayan, hagan sus gastos y demás. Lo único que no puede hacer un paciente en un tratamiento de rehabilitación es trabajar, porque generalmente eso ya está visto que si el paciente empieza a ganarse unos pesos, no ve que el programa fue el que le permitió la inclusión social y le permitió llegar a ese nivel ocupacional, sino que empieza a sentir que es el tratamiento el que se le está atravesando en su vida, en su trabajo, y entonces terminan abandonando. Entonces está prohibida la actividad laboral con remuneración económica. Ellos deben irse organizando, deben retomar roles, ayudar en su casa, además, pero solamente con remuneración económica cuando ellos terminan. Entonces, bueno, la idea del equipo terapéutico es ir avanzando, ver las disciplinas, ver cómo va, lograr el consenso y que el paciente vaya avanzando, mirar, digamos, que el paciente va avanzando hacia la mejoría y ese paciente que logra controlar su enfermedad, pues finalmente sale por mejoría. Pero
que es, digamos, el respaldo de que el paciente ha controlado su enfermedad y tiene que ver con varios criterios clínicos de cada una de las disciplinas que tenemos en cuenta en la reunión de equipo. Hay otro grupo de pacientes que sale por deserción o por rechazo del tratamiento. Esos son los pacientes que firman la salida voluntaria, son los pacientes que de pronto están en la parte de institucionalizados y dicen no quiero seguir en el programa, firman su salida. Y cuando hablamos de deserción, son los pacientes que están en ambulatorio o atención al paciente con abuso de sustancias, que no van, ¿sí? Llega el lunes y el paciente no volvió. Entonces ese paciente no firma salida, simplemente como está en ambulatorio no vuelve al programa y es un paciente generalmente, llamamos deserción, generalmente la familia se comunica, nos dicen es que consumió o no cumplió la norma, lo que sea, terminan abandonando el programa. Después de que el paciente, bueno, y la otra causa que les dije, la de no aceptación por encuadre terapéutico. O sea, ellos salen por mejoría, salen por salida voluntaria, salen por deserción o salen por no aceptación del encuadre terapéutico, según sea el caso de cada uno. Después de que el paciente sale por mejoría, queda integrado a las reuniones de grupo y familiar, la familia también puede venir, y actividades de inclusión social que hace el programa para mantener a los pacientes, digamos, también con un vínculo con el programa, que es el programa que les decía la doctora Priscila de seguimiento al paciente. Entonces estamos en contacto con ellos, digamos, hay una celebración especial y los invitamos. Siempre en diciembre hacemos un almuerzo o un desayuno con todos los pacientes que han salido por mejoría. Los invitamos a que la reunión de los jueves, que es la reunión de familia, ellos puedan venir. Siempre les decimos, ustedes mientras nosotros existamos de forma vitalicia están invitados. Ahorita que estamos de forma remota, ya en un grupo que tenemos para los pacientes y las familias, tenemos incluidos a nuestros pacientes que están dados de alta por mejoría y que se encuentran en cero consumo, y ellos en la medida que pueden asisten a las reuniones de los jueves. Ellos saben que en cualquier momento, si están vinculados a nuestro programa, se pueden hacer unos tóxicos sorpresa y ellos deben deben aceptarlos, porque digamos que es la forma de materializar ese cero consumo. Lo hacemos más con la idea no de identificar consumo, sino de poder ir materializando ese cero consumo y que ellos verdaderamente tengan como esa gratificación. Ellos siguen con su programa de seguimiento, como les digo, siempre estamos atentos, van por consulta externa. De todos modos, esto es una enfermedad crónica, esta enfermedad se controla, pero no se cura. Entonces, además de las reuniones, pues ellos continúan asistiendo por consulta externa con su psiquiatra, que es su terapeuta, ya no con la misma periodicidad, pero siguen en acompañamiento terapéutico. Y a los pacientes que salen por razones diferentes a la mejoría, pues se les orienta en lo posible para que continúen en la búsqueda de ayuda. De pronto con sus familiares, si vemos que es un paciente de difícil manejo, se orienta a que busquen de pronto un proceso que se ajuste más a ellos, como un paciente un programa que esté en capacidad de manejar pacientes en contra de su voluntad. Nuestro proceso es voluntario, pero hay pacientes que tienen una incapacidad tan grande de parar y están en una negación tan alta que necesitan empezar con un proceso en contra de su voluntad, y después, cuando ya de pronto están un poco más organizados en su aparato mental, pueden ingresar a un tratamiento de rehabilitación. Entonces todo esto se les dice, se les orienta, por ejemplo, a buscar el sitio, si el paciente no se adaptó a si se les dice de pronto que se evidencian elementos del paciente, entonces primero psiquiatría, digamos que se les orienta para que ellos continúen en la búsqueda de ayuda, no solamente pensando que tienen que ser con nosotros, sino pensando en la rehabilitación del paciente. Como les digo, el pronóstico de esta enfermedad es una enfermedad incurable, eso está claro, pero es posible controlarla en su progresión y en el daño biopsicosocial. Entonces, nosotros pues lo que hacemos, como les dije anteriormente, es ayudar a las personas que la padecen para poder mejorar su pronóstico, e indudablemente es mejor para las personas que logran terminar el programa. Las personas que no logran terminar el programa, que salen por cualquiera de las razones diferentes que les mencioné, tienen un mal pronóstico, y está visto que generalmente, independiente en el nivel que hayan quedado, al año están decaídos. Generalmente los pacientes que no terminan los procesos de rehabilitación en un año vuelven a consumir el 40%, el 60% en 6 meses y el otro 40% al año, ya todos resultan
en consumo activo. Hacemos prevención primaria, prestamos el servicio de asesoría a la comunidad, las personas que se acercan los orientamos y también hacemos reuniones de adicciones a donde pueden, en las reuniones de familia, generalmente la de los jueves, podemos invitar a algunas personas de la comunidad para mejorar el sistema preventivo, para orientar a las familias. A veces llegan con trabajo social, se hace un trabajo conjunto porque las familias a veces llegan buscando orientación, entonces no saben cómo es el programa o vienen desesperanzados porque han hecho múltiples intentos en otros programas diferentes. Entonces a esas familias muy puntuales las invitamos para que conozcan un poco de nuestro programa, que asistan a las reuniones y puedan darse cuenta que hay una opción terapéutica en nuestro medio. Básicamente nos extendimos un poco, básicamente queríamos comentarles qué es lo que se hace en el programa de Huayca y bueno, esperamos haberlos podido orientar y si tienen preguntas en este momento, los escuchamos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Muy bien. Listo, el momento de las preguntas. Estamos 40 acá, solamente 23 personas han enviado la respuesta de la asistencia. Voy a volver a enviar en el chat. Deben todos estar viendo el mensaje.